Cordial y afectuoso saludo para todos. Mi nombre es Adriana Ocampo Londoño. Soy médica y cirujana de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en alergia e inmunología con entrenamiento en psiconeuroinmunoendocrinología o medicina del estrés de la Asociación Médica Argentina. El día de hoy vamos a tratar el tema de estrés como factor de riesgo para la salud. Y para empezar a hablar de estrés, lo primero que debemos explorar y entender es qué es la psiconeuroinmunoendocrinología, su sigla PNIE o la medicina del estrés. Este es un campo científico interdisciplinario que se dedica al estudio y la investigación de los mecanismos de interacción entre el cerebro, mente, conducta y los sistemas de mantenimiento del equilibrio del organismo, como lo son el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, el inmunológico y el endocrino. Agrupa además diversas especialidades como la psicología, la psiquiatría, la neurociencia, fisiología, farmacología, reumatología y endocrinología. También pone de manifiesto la influencia de los factores psicosociales sobre la respuesta inmunológica, por lo que también ha sido llamada neuroinmunomodulación. Bueno, esta es un esquema de la visión integradora de la PNIE, en el cual se encuentran todo el tiempo interrelacionados la psiquis, el sistema endocrino, el sistema inmune y el sistema nervioso. Bueno, entonces ahora, muy importante empezar a hablar, entrar en materia y empezar a hablar de estrés. Entonces, lo primero que debemos hacer es darle definición a lo que significa estrés. Entonces, estrés ha sido uno de los principales elementos para estudio de la psiconeuroinmunoendocrinología. Se define como una reacción fisiológica aguda del organismo en el que juegan un papel importante los mecanismos de defensa para afrontar situaciones amenazantes, o sea, situaciones en las que la integridad tanto de la mente como del cuerpo o del organismo se ve amenazada. Es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia. En otras palabras, el estrés es lo que nos mantiene vivos. Y este es el que es denominado como estrés normal. Sigamos. Hay otro tipo de estrés que ya es el estrés que podemos denominar distrés o estrés anormal. Este es un tipo de estrés diferente, el cual es una sensación displacentera que se sostiene en el tiempo. O sea, ya no es aguda como el estrés normal, sino que este viene a tornarse crónica. Y este es el que nos produce disfunciones psicológicas y físicas. Digamos como una ecuación muy simple que nos ayuda como a entender un poquito lo que significa el distrés, es que el distrés es igual a carga versus resistencia y por lo general la carga que uno lleva siempre supera la capacidad de resistencia. Entonces es ahí donde el organismo empieza con episodios de agotamiento o extenuación, baja de defensas, aumento del cortisol, aumento de la presión arterial, depresión. Empezamos a nivel psicológico y psíquico y emocional a tener otra serie de estados o de sentimientos y de sensaciones como el cinismo, la desmotivación y la ineficiencia. Entonces es acá donde vamos a empezar un poco a dilucidar lo que también hemos llamado en psiconeuroinmunoendocrinología como la cadena del estrés. La cadena del estrés depende principalmente de la percepción que tenga cada ser humano o cada individuo en particular sobre los estresores o las situaciones amenazantes, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Depende mucho de las conductas y hábitos y del tipo de personalidad que tenga cada persona. Y de ahí, dependiendo de la resistencia que tengamos para hacerle frente a estas situaciones de estrés, es donde se desencadenarían síntomas físicos, psicológicos y por ende, y como consecuencia final, la enfermedad. Listo.
Esta es una visión, digamos, más fisiológica de lo que significa la cadena del estrés. Entonces vamos a hablar de que el estrés es una reacción en cadena, porque como dijimos anteriormente, hay un estrés que es normal, el estrés normal, y hay otro estrés que es el crónico, que es el que nos causa enfermedad, ¿cierto? Entonces tenemos, durante la respuesta que se desencadena a estresores o a agentes amenazantes, que es la que llamamos estrés, normalmente el organismo activa dentro de todo su sistema, tanto neurológico como endocrino, como de defensa y de otros órganos relacionados en el organismo, una serie como de pasos o de metabolismo. Entonces, empezamos con la acción de la glándula hipófisis, que ante una situación estresora libera un mensaje para las glándulas suprarrenales para que produzcan y liberen la hormona del estrés, que es la hormona llamada cortisol. Todo esto lo hace para que el organismo genere una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Se produce adrenalina, que es otra de las hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales, y a nivel neurológico lo que se produce es un aumento de la tensión y de la velocidad de reacción. A nivel cardíaco hay aumento del pulso, de la presión y la oxigenación, y además el cortisol tiene una acción inmunológica con disminución de la respuesta inmunitaria y digestiva con disminución de la actividad intestinal. Todo esto es lo que normalmente pasa ante la respuesta de un estímulo estresor o de un estímulo amenazante para el organismo, ¿cierto? Ahora vamos a ver el estrés crónico como tal. Entonces ya habíamos dicho que el estrés crónico es este tipo de estrés que se perpetúa en el tiempo y que muchas veces sobrepasa nuestra capacidad de respuesta al mismo. Entonces, ya cuando hay un estrés sostenido, todas estas hormonas que habíamos hablado antes, que se producen en respuesta normal al estrés, empiezan a permanecer en el organismo elevadas, con altos niveles de adrenalina, altos niveles de cortisol, lo que a su vez desencadena unas afecciones y unas reacciones en nuestro organismo. Entonces tenemos afecciones neurológicas. El cortisol se vuelve tóxico para el cerebro, disminuye la concentración, aumenta la ansiedad, la depresión y empieza a producir ataques de pánico, de angustia y fobias. A nivel inmunológico se traduce en una disminución de la reacción del sistema de defensa de manera sostenida. Entonces esto nos hace más propenso a infecciones y también a otro tipo de enfermedades que nosotros los alergólogos e inmunólogos llamamos enfermedades autoinmunitarias, que son enfermedades, un poco la más conocida de todas es una que se llama lupus eritematoso sistémico. A nivel cardíaco, entonces encontramos aumento de la presión arterial, del ritmo cardíaco, altos niveles de colesterol y de triglicéridos, que también contribuyen a factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Bueno, también a nivel digestivo, entonces tenemos que hay cambios en la actividad digestiva, produciendo alteraciones como colon irritable, gastritis, diarrea, y también los altos niveles de cortisol producen aumento del apetito, lo que conlleva también a problemas como la obesidad. Bueno, ahora vamos a tratar de ponernos como en un contexto general de todo esto que les vengo explicando durante toda la charla. Entonces, la psiconeuroinmunoendocrinología y la enfermedad. Tenemos el estrés como un actor principal sobre tanto el sistema nervioso, sistema endocrino, como el sistema inmune, que produce una serie de liberación y activa una serie de procesos a nivel de nuestro organismo, produciendo un desgaste en las múltiples funciones tanto cerebrales, endocrinas, inmunológicas, predisponiendo al desarrollo de las alteraciones físicas y mentales, llevando finalmente a lo que llamamos enfermedad, ¿cierto? También hay otra cosa que es importante
mencionar acá, y es que todo esto no solamente se atribuye al estrés, sino que también tenemos otros factores como comportamentales de la persona, uso de tabaco, uso de alcohol, cafeína, otra serie de, digamos, factores de riesgos o de conductas dentro de cada persona y dentro de cada individuo que también contribuyen junto con el estrés a que todo esto nos conlleve y nos desencadene a una enfermedad. Listo. Entonces ahora, digamos que es una parte muy interesante porque aquí vamos a hablar de lo que se trata ya en sí la psiconeuroinmunoendocrinología o la medicina del estrés. Entonces, por medio de esta ciencia podemos realizar un diagnóstico y un tratamiento, pero no se hace diagnóstico de estrés, sino de la vulnerabilidad que tenemos los individuos o que tiene cada persona de hacerle frente a las situaciones de estrés o a las situaciones amenazantes. Entonces, todo esto lo hacemos de la siguiente manera. Esto se hace en un centro o en un consultorio que esté adecuado para hacer diagnóstico y tratamiento de los pacientes con distrés o con vulnerabilidad al estrés. Se hace primero una historia clínica en la cual es como una consulta médica, en la cual el paciente va o la persona va, nos cuenta, digamos, cómo ha sido su historia, cómo ha sido, si ha tenido síntomas tanto psicológicos o físicos con respecto a estresores o a factores que lo han hecho sentir o la han hecho sentir amenazado. Posteriormente se hace algo que se llama perfil biofísico, y en este perfil biofísico se somete al individuo a situaciones de estrés que son simuladas dentro del consultorio. Y se hace una toma de los constantes vitales, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el pulso, la oxigenación y otras, con el fin de ver esta respuesta que les he venido contando anteriormente de todo su organismo frente a esas situaciones. Otro tema importante que tomamos en cuenta con respecto al diagnóstico del estrés o de la vulnerabilidad al estrés es el perfil psicológico. Esto se hace por medio de pruebas psicométricas que por lo general son test de personalidad, y dependiendo del resultado, el tratamiento que se realiza para la vulnerabilidad al estrés es mediante una terapia que se llama terapia cognitivo-conductual, que sirve para enfrentar a las personas o al sujeto a su propia realidad y a su vez dar estrategias e instrumentos de afrontamiento a estas situaciones estresantes. Es por eso que decidimos darle vida a Prime, que son las prácticas ilustrativas para el manejo del estrés. Todas estas prácticas tienen como base un testimonio de vida en una persona que sufrió enfermedad debido a sus altos niveles de estrés o de distrés, y que además se capacitó para poder entregar este mensaje y poder ayudar a las personas que tienen esta vulnerabilidad. Entonces, Prime, prácticas ilustrativas para el manejo del estrés, tiene en cuenta, son 9 prácticas en las cuales tenemos en cuenta el diagnóstico del tipo de personalidad, sea tipo A o tipo B, que por lo general, sobre todo la tipo A, es un tipo de personalidad en la que se tiene más vulnerabilidad a sufrir de distrés o es más vulnerable a las situaciones estresantes. 2. Comunicación asertiva y aprender a decir no. Salir de la zona de confort. Crear hábitos y estilos de vida saludables. Manejo de la culpa y de la ira. Memoria. Vivir en el momento presente. Resiliencia y fundamentos biológicos de la meditación. Que en el programa original del estrés, digamos que es como el cometido final: aprender a meditar, aprender a entrar en equilibrio, aprender a entrar en armonía, aprender a vivir el presente, dejando un poco atrás las cosas del pasado que nos generan angustia, que nos generan estrés. Lo que queremos es llevar un mensaje
es dar un mensaje, es ayudarte a que tengamos una vida con un adecuado manejo del estrés. Espero que les haya gustado, que sea de utilidad tanto puede ser para su vida personal, profesional, y estamos con todo el gusto dispuestos a atenderlo. ¡Feliz día!